Hola, ¿cómo estamos? Hoy me levanté temprano para poder hacer el curso porque tenemos otras actividades. Así que la paz de Dios que nos reveló el Señor Jesucristo esté con todos ustedes, con todos los que siguen el curso y sus familias. Y que el Espíritu Santo nos anime a arrimarnos a la oración en esta mañana. Así que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Señor Dios nuestro, queremos conversar contigo. Queremos que nos te reveles en tu palabra. El Señor Jesucristo nos enseñó a llamarte Padre, así que sabemos que antes que nosotros te pidamos, ya están en tu conocimiento todas nuestras necesidades. Así que ponemos las necesidades de nuestras familias, de nuestros grupos de oración, de nuestra parroquia, nuestras comunidades, en tus manos. Tú, Señor, que eres un Rey eterno y vives por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, comenzamos con algunas indicaciones que por ahí no las hicimos con respecto al Génesis y con respecto a lo que ya vamos leyendo. Ustedes se acuerdan la placa que ahora les voy a poner más adelante para que recordemos esas reglas básicas como para leer Biblia. Bien, ya estamos viendo un poco también de números, así que vamos a explicar un poco el tema de cuando aparecen números en Biblia, qué significan. Otra cosa importante es que no las dijimos, o que no las dije, en el Génesis hay las personas que leyeron, algunos leyeron la cita, otros se leyeron el libro, pero hay como unos... Dios hace la creación del mundo, nos hace también al ser humano, y el ser humano después comienza con una serie de rupturas. Ustedes van a ver que se tiene problema con la mujer, porque le dice, la mujer que me diste me hizo comer esto, pues, problema con la mujer, o sea, problema entre la pareja, diríamos. Problemas también entre hermanos, Caín y Abel, problemas entre padre e hijo, problemas también en el grupo humano, y termina también, digamos, destruyendo la ciudad de Sodoma, que se describe también en el Génesis, y, digamos, hacerse como Dios, la torre de Babel, el diluvio. Entonces Dios interviene para solucionar esto, y todo ese relato, digamos, un relato de rupturas, de infidelidades de parte del ser humano hacia Dios, ¿no? Eso es en principio, digamos, las reglas que sigue este libro de Génesis. Como ya habíamos visto también, hay distintos autores, entonces por ahí se entrecruzan los relatos. O un relato está contado dos veces. La creación del mundo, por ejemplo. En uno está que el Señor toma el barro y moldea al hombre y le sopla la nariz, que es el que yo cité, y también hay otro donde el hombre se duerme y saca una costilla de su costado, del costado del hombre, y forma a la mujer. Bueno, son distintas, digamos, distintos autores que han compuesto de acuerdo a su cultura, y ya vamos a ir viendo también otra cosa que se llama géneros literarios. Por ahora decimos eso, géneros literarios. Bien, al respecto de los géneros literarios, estaban los cuentos, ¿se acuerdan? Que hicimos un cuentito, que hicimos una canción. Bueno, otra cosa importante es cuando ya llegamos al Éxodo, también Moisés tiene toda una misión, una tarea que permanentemente tiene que andar atrás de la gente, ¿no? Porque siempre la gente se rebela por esto, por lo otro, y Moisés tiene que intermediar con Dios para poder restablecer las cosas, ¿no? Moisés, al final, digamos, después de haber realizado toda esta tarea, no entra a la tierra prometida, y en consecuencia de esto pareciera como que queda algo inconcluso, pero es bueno pensarlo desde este punto de vista, que nuestra misión tiene también una tarea. La misión de Moisés fue la de sacar al pueblo de Israel
y llevarlo al desierto y, digamos, hacer todos esos 40 años, que ahora les podemos hablar de eso de 40, un discernimiento de saber si lo seguían al Señor o no. Muchas veces ellos en el desierto, ustedes habrán leído, que pedían comida, pedían agua y Dios de una piedra le da agua, pedían comida, las codornices, el maná, una serie de cosas que el Señor iba haciendo, interviniendo casi permanentemente, digamos. Y por ahí cuando quedaban solos un rato ya se les ocurría construir un Dios, pero ya no era un Dios que venía en la presencia de una nube o en la presencia de la montaña o manifestándose de una forma maravillosa, sino que era un Dios que ellos con sus manos lo criaban, lo elaboraban, digamos, ¿no? Y bueno, era una cosa creada por el hombre, ¿no? Y eso también nos sirve a nosotros porque por ahí muchas veces tenemos que elegir nosotros si queremos aceptar la voluntad de Dios y los caminos que Dios nos va marcando, o si queremos hacer la nuestra, ¿no? Hacer Dios a la medida de nosotros, a lo que nosotros quieramos. Bien, bueno, esos puntitos eran, no sé, seguramente si ustedes tienen preguntas podremos hablar en otro momento, cuando esta pandemia termine, si Dios quiere. Pero una cosa importante para seguir esto de Biblia van a ser los géneros literarios. Ustedes saben que hay distintos géneros literarios, ya lo vamos a ver. Y otra cosa importante es tener en cuenta que la escritura, vamos a ver ahora, no se conservan los originales de Biblia. Los originales que nosotros han llegado a nuestras manos. De paso tengo acá una Biblia nueva del pueblo de Dios y estuve mirando y Prima Testa la firma, así que estaba muy bien con la biblita vieja que tengo yo. Y tiene una oración también a la entrada, está bueno. Y bueno, y hablar esto un poco de los números, ¿no? Los números tienen una simbología en Biblia, no tenemos que tomar los números como la matemática. Ya, por ejemplo, si yo les preguntara, teniendo en cuenta que habíamos hablado que la Biblia no es un libro de ciencia y demás, ¿en cuántos días Dios hizo el mundo? Y bueno, yo esto cuando lo hago así y hay gente, estamos conversando con un grupo, o las veces que yo he participado así también, por ahí dice la gente, en 7 días hizo Dios el mundo. Y hay otro grupo que dice, no, en 6 días porque el 7º día descansó. Entonces se produce todo nos empezamos a ver esos detalles y no nos damos cuenta, digamos, que eso es una simbología de decirnos que Dios tiene todo el tiempo. Ustedes vieron que este símbolo de los judíos de las 7 velas, no sé si los han visto en imágenes y demás, es una plenitud el 7 en Biblia. Por eso, digamos, nosotros tenemos los 7 sacramentos. Por eso ustedes habrán escuchado que hay que perdonar 70 veces 7. Por eso habrán escuchado también de los dones del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo. No es que haya 7 dones, sino que es una totalidad, es una plenitud. Que el Señor haya hecho el día en 7 días significa que Él tiene todo el tiempo en sus manos, todo el tiempo. Y es más, no lo terminó todavía el mundo, lo sigue permanentemente haciendo todo el tiempo. Nosotros sí tenemos un tiempo limitado, pero el Señor tiene un tiempo eterno. También, digamos, esto de... Muchas veces se van a encontrar ustedes con 7, ¿no? Ese número. Así que tengan siempre presente cuando hay números en Biblia que es un símbolo, que no es un número así nomás. 5 panes y 2 pescados, 7 canastas, bueno, no recuerdo ahora, pero hay muchos símbolos así. Los 7 demonios que le sacó a una persona. Bueno, eso con respecto al 7. También hay otros números que ya lo hemos visto. Yo voy a citar los números que hemos visto nomás. 7 días.
Después lo otro que hemos visto son las 12 tribus de Israel. Cuando decimos 12 en Biblia también es un número de elección. Los elegidos. 12 elegidos. 12 y también significa como pueblo, como grupo humano. No es 12 numerito 12 como nosotros siempre en nuestra cabeza pensamos, ¿no? Y así que bueno, esas cosas quería ir, digamos, poniendo en claro, digamos. También otro punto importante cuando se habla de 4 en la Biblia. 4 son los 4 puntos cardinales. Recuerden que para la mentalidad de ese momento la tierra era plana. O sea que diciendo 4 vos abarcabas todo el mundo conocido, o sea, todo lo que ellos conocían como universo, digamos, que nosotros hoy sabemos que es más extenso, ¿no? Bien, otra cosa, otro número que hayamos visto, bueno, las 10 plagas. 10 es un número cerrado. A las 10 se va a producir lo que Dios estaba sugiriendo, digamos. Es un número también así, digamos, emblemático. Bueno, disculpen que acá pasa el colectivo, el ruido seguramente va a salir en la grabación. Bueno, no tengo otra manera. Bueno, así, y bueno, a medida que vayamos avanzando también vamos a explicar a ver otros números que seguramente, números, colores, cosas que vayan apareciendo, digamos. Bien, ya estuvimos viendo unos puntos importantes de desmitologizar. Vamos a recordar la placa. Ahí estábamos entonces, ahora vamos a ver un poco, ya vimos que toda la palabra es inspirada por Dios, la Biblia no es un libro. La Biblia no es un libro de ciencia, hablamos de eso de los 7 días, ¿se acuerdan? Que no es para dar datos precisos, entre otras cosas, ¿no? Y todo lo narrado se escribió tiempo después, vamos a ver ese punto, todo lo narrado se escribió tiempo después, y si los libros se conservan, los originales. Esa sería la pregunta, ¿se conservan los originales de la Biblia? Quizás se te ocurra preguntar, ¿se conservan los originales de la Biblia? Actualmente no, y esto es fácil comprenderlo si conocemos las condiciones y los materiales que se usaban para escribir antes de la imprenta. ¿Querés verlo? Lo vamos a hacer rápidamente. La escritura más antigua que se conoce, hacia el año 3500 a.C., procede de Sumeria, al sur de Babilonia. Escribían sobre tablillas de arcilla fresca, sobre las que grababan algunos signos con un estilete de metal. Luego la ponían a secar al sol o la quemaban como ladrillo. Bien, se dan cuenta, digamos, que no era fácil escribir hace 3000 años. Bien, nosotros porque hoy en día tenemos más de un medio para dejar fijado una idea o algo, ¿no? Tenemos filmadoras, tenemos papel, tenemos máquinas de foto, tenemos celulares, qué sé yo, un montón de tecnología, ¿no? Sigamos. También la costumbre de grabar sobre bloques de piedra era conocida en Israel, pero la reservaban para documentos muy importantes y sobre todo muy breves. Vamos a leer también en la Sagrada Escritura algunos pasajes. Te pedimos que busques el libro del Éxodo y lo vamos escribiendo en nuestro cuaderno de apuntes. Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Anota también en el mismo libro del Éxodo, capítulo 34, del versículo 1 al 5, en el mismo libro del Éxodo. Leeremos en el capítulo 34, del versículo 1
al 5. También buscaremos en el libro de Josué el capítulo 8, versículo 32. El libro de Josué, capítulo 8, versículo 32. Bien, ahí vamos a ver, digamos, en esos textos que se refieren a los 10 mandamientos que nosotros conocemos, cómo es que se escribieron en piedras, ¿no? ¿Por qué le pide las piedras de la ley? Se dice, ¿no? Y bueno, fíjense en lo que decían los sacerdotes a la entrada, de que eran pequeñas normas que se podían poner por escrito, pero no todo un código, digamos, porque era impresionante, ¿no? Poder escribir en una piedra, pero sí dejar fijado determinados elementos, determinadas cosas, para que ya la comunidad sepa, digamos, cómo manejarse. Bien, y recuerden que siempre en la comunidad estas leyes no eran leyes civiles nomás, sino que eran civiles y religiosas, digamos. Tenían poder tanto religioso como civil. Bien, seguimos un poquito. Vamos a ver qué otro tipo de escritura había. Este es el papiro que ustedes ven ahí. Es un material elaborado con cañas. En la zona del Nilo, en Egipto, se descubrió esto hace 3000 años y se empezaba a hacer signos, escritura en él. Pero resulta que el papiro lo que tiene es que dura muy poco diríamos hoy, ¿no? Ustedes ven ahí un trocito que se recupera y lo que se recupera así, digamos, no tiene mucho durabilidad en el tiempo. Y por ejemplo, este trozo se recuperó en un lugar donde extremado desierto, digamos, donde al estar seco se mantuvo, pero donde hay un poco de humedad ya eso no dura nada, digamos. Es como un material muy débil. Así que bueno, de todas maneras eso, para que ustedes vean que eso también se utilizó para la escritura, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras a Jeremías. En Jeremías, en el capítulo 36 del libro de Jeremías, ustedes van a poder ver cómo se usaba el papiro. El capítulo entero habla de este material y cómo se escribía y lo que pasó, digamos, para que después lo tengan como anécdota también, que tuvieron que hacer unas copias de más, digamos, de esto. Cómo se trabajaba con ese material en la antigüedad. Es bueno que lo sepamos porque muchas veces pensamos que la escritura siempre existió, que como nosotros tenemos, por ejemplo, televisión, yo le cuento si yo le llego a contar a mis nietos que nosotros mirábamos televisión en blanco y negro, no sé si me van a creer. Pero bueno, lo mismo nos pasa a nosotros cuando alguien nos dice que la escritura no existía. Nos parece que siempre existió. Y bueno, ahora nos estamos enterando. Seguimos adelante cómo estos libros llegaron a nuestras manos. Y ahora vamos con los géneros literarios. Fíjense en esto. Y podemos proponernos leer en estos días el libro de Jonás. Sí, estos días vamos a tomar este libro de Jonás, que es pequeño. Leer lo que nos quiere narrar, lo que nos quiere decir el autor, y después leer las notas. Y nos vamos a dar cuenta de otro género literario, de una narración didáctica, un cuento para darnos un mensaje, y no pensar que fue una historia real. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una forma de expresarnos y que después eso la tenemos que volcar en un texto, ¿no? Si hoy conversáramos, qué sé yo, tenemos un vocabulario tan nuevo nosotros hoy, y este vocabulario de tantos años de antigüedad, digamos,
no podemos comprenderlo fácilmente. Por eso los géneros literarios son importantes en la Biblia. Ahora vamos a entender un poquito, a ver si nos explican los padres ahora. Fíjense en esto. Para entenderlo mejor, miremos nuestras maneras de expresarnos. Por ejemplo, cuando volvemos del trabajo después de un día agotador y decimos "estoy molido", a nadie se le ocurre pensar que fuimos triturados quién sabe por qué máquina infernal. Cuando decimos "te lo dije 1000 veces", o decimos "1.000.000 de gracias, hermanito", nadie piensa que estuvimos contando matemáticamente las veces que decimos algo o que agradecemos algo. Si la mamá, luego que el niño rompió un vidrio de la ventana con la onda, le dice "la próxima vez te mato", ni el chico ni los que lo escuchan piensan que esto puede ocurrir. O pasar de ser una simple penitencia. Si decimos que alguien tiene un tornillo medio flojo, nadie sale corriendo a buscar un destornillador para solucionarle el problema. Y sería interminable la lista si quisiéramos seguir enumerando maneras de expresarnos. Y en ninguna de estas afirmaciones estamos mintiendo. Fíjate, en ninguna de estas afirmaciones estamos mintiendo. Al contrario, estamos diciendo una verdad, dando un mensaje que es cierto. El problema sería si nos escuchase alguien de una cultura totalmente distinta a la nuestra, que tomase al pie de la letra las palabras, que no entendiese nuestra manera de hablar. En ese caso, tendríamos que tomarnos un tiempo para explicarle lo que queremos decir con nuestro lenguaje, para que no nos interprete mal o bien nos trate de mentirosos. Uy, se nos cayó el sistema. Y nadie piensa que se cayó o se colgó el sistema, ¿no? Cuando vamos a hacer algún trámite y te dicen, uy, se nos cayó el sistema, se nos colgó el sistema. Formas distintas de expresarnos, ya te dije 1000 veces que no vuelvas a hacer esto. Qué sé yo, cosas así, digamos que tenemos una manera de expresarnos y que en los textos sagrados también se vio reflejado en la cultura de su tiempo, en el tiempo que se escribieron estos libros. Así que bueno, pero recordemos que el Señor nos habla y que el Señor también aprendió, el Señor Jesucristo, de esa cultura. Nosotros, conociendo un poco más de esta cultura, un poco más de este lenguaje, vamos a comprender lo que el Señor nos habla hoy y que nos dice y que nos transmite. Y vamos a poder aprovechar esta lectura de la Biblia más eficientemente, más conscientemente, poder encontrarnos realmente con el Señor y que nos hable a nuestro corazón. Bien, hermanos, nos quedamos con esta imagen, recordando que estamos en el mes de María. María, modelo a seguir, de seguimiento y de fe, que muchas cosas de las que aprendió Jesús y que Jesús hacía, la tomó de su mamá, como cualquiera de nosotros. Así que qué importante María en nuestra fe, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos en la próxima, hermanos.